arrancamos. El domingo pasado empezamos con este mensaje que se llama obediencia y desobediencia. ¿Sí? Y arrancamos el domingo pasado con la segunda parte. Yo les pregunté, ¿con qué quieren empezar? ¿Con la obediencia o la desobediencia? Dijeron, no, primero lo peor. Primero los palos, después. Entonces arrancamos con la desobediencia. Muy bien. Y arrancamos con algunos versículos, los cuales nos llevaron a entender un poquito. Yo voy a hacer un breve resumen para ya entrar en la segunda parte. Vamos a ir al libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 1, lo van a tener en la pantalla. Capítulo 1 y versículo 30. Empezamos a ver un poco el significado para Dios y su palabra de la desobediencia. Padre, en esta hora que abrimos tu palabra para meditar en ella, para leer, para escudriñarla, te rogamos en el nombre de Jesús que abra nuestros corazones. Abre nuestros corazones. Señor, haznos sensibles a tu voz en esta hora. Queremos escucharte hablándonos. Tu palabra es nuestra guía, es la luz que alumbra nuestro sendero, nuestro caminar. Te rogamos que en esta mañana podamos alimentarnos de ella. Señor, hay una canción preciosa que escuchaba, no sé si fue ayer en la noche o hoy a la mañana. Tu palabra en mí es oro. Y en realidad es eso, tu palabra en nosotros es oro, es un tesoro valiosísimo. Padre, por eso queremos captar todo lo que tienes para hablarnos, lo podamos recibir, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Y te ruego, Señor, como siempre, que cada palabra de mi boca y toda la meditación de mi corazón sean todos en honor a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 1:30. Ayúdenme. Vamos a ir leyendo entre todos. Allí podemos poner el 29 también, porque el 30 está allí en medio de... y 28, perdón. Arranquemos con el 28. Perdón. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y arrancamos con este texto porque dijimos la desobediencia en el ser humano tiene un punto de partida, y el punto de partida es la desobediencia a los padres. Eso fue lo que hablamos en principio el domingo pasado. Y dijimos, ¿Dios qué es para nosotros? Es un padre también. O sea que la desobediencia a los padres implica la desobediencia a Dios. ¿Sí? Yo lo dije medio chiste, medio en broma, pero lo que quise decir es Dios creó o Dios formó al hombre para que la descendencia, a medida que va naciendo, tengan que obedecer a los primeros, a los que nacieron antes. ¿Sí? O sea, la Biblia no dice en ningún lugar que yo tengo que ser obediente a mis hijos. No. Obediente a los padres.
Y ahí empieza todo. Ahí empiezan los primeros rasgos de desobediencia. Cuando el hombre desobedece a los padres, que es la manera y la forma en la que a Dios le agradó delegar autoridad y poder. ¿Se acuerdan que hablamos de ya hemos hablado de cobertura, hemos hablado de los padres, de los pastores, de la familia? Pues bien, así comienza un poco. Y fíjense que, porque uno dice, bueno, mis padres me mandaron a cortar el pasto, a hacer un mandado y no fui, como un chiste, ¿no? Pero fíjense, entre medio de qué pecadillos se encuentra la desobediencia de los padres. Fíjense, murmuradores, homicidios, maldades, perversidades, fornicaciones, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural. O sea, se encuentra dentro de una gama la desobediencia que es, podríamos decir, de un alto rango. O sea, la desobediencia es algo que a Dios le preocupa y mucho. Y mucho. ¿Sí? Yo no es mi propósito en estos 2 domingos, tanto el domingo pasado como hoy, hablar de la obediencia en sí en la iglesia, pero es inevitable cuando uno habla de la obediencia a los padres. Los pastores también son padres, son los padres espirituales. Dios es nuestro Padre. O sea que cuando leemos este texto, bien cabe hablar de la desobediencia a los padres en el sentido espiritual y a nuestro Padre Dios. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que los desobedientes son personas que son en un punto abandonados por Dios. Llega un momento que el grado de desobediencia es tal que Dios abandona a la tal persona si es totalmente desobediente y entra en este rango que está aquí, ¿sí? Donde ya se transforma la persona en alguien que en realidad las cosas de Dios no le agradan. Por eso dice aborrecedores de Dios. ¿Sí? Aborrecer es lo contrario de agradar. ¿Sí? Aborrecer es lo contrario de agradar. Los que nos agrada, nos gusta estar con el Señor, que el Señor para nosotros es lo más precioso, lo más hermoso. Lo que queremos ser siempre es obedecer. Ese es nuestro anhelo. Sí, Señor, cuando uno se va a acostar, quisiera haberme encontrado este día obedeciéndote. Que tú me hayas visto este día cómo te he obedecido, y si en algo fui desobediente, te pido que me perdones y me ayudes el día de mañana a comenzarlo en obediencia. La desobediencia, hermanos, es un pecado. Y así como el pecado, en líneas generales, es una enfermedad, la desobediencia es una enfermedad también. Forma parte de la misma enfermedad. Vamos a avanzar allí en Romanos 11:30. Romanos 11, versículo 30. Si alguien allí en la pantalla lo quiere leer, que está bien con letra grande, me puede ayudar y lo hacemos un poquito más participativo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Muy bien. ¿Es eso no? Sí, 30 nada más. 11:30 por ahora.
volvemos al 30, dice que nosotros en otro tiempo, escucharon bien, en otro tiempo éramos desobedientes. O sea, se da por sentado que hoy nosotros tenemos que estar ubicados dentro de la obediencia. ¿Sí? Tema que voy a tratar un poquito más tarde, dentro de un rato. ¿Sí? Pero quiero que sepamos que nosotros también fuimos desobedientes a Dios. Nosotros fuimos desobedientes a Dios. Segunda Timoteo 3:2. Segunda Timoteo 3:2. Muy bien, ¿alguien que lo quiera leer? Porque ahora hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Bueno, pues bien, muy bien. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hablando del futuro. Podríamos situarnos hoy, en la época contemporánea, y mire que vuelve a hablar del tema. Mire qué importante es para Dios la obediencia a los padres. Yo no quiero que piensen, bueno, mis padres ya no están. Por ejemplo, mis padres ya están con el Señor, los dos. Entonces yo podría decir, bueno, ya estoy zafé. No, pero Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. O sea que todavía yo tengo que prestar atención a estas palabras. Fíjense que la desobediencia a los padres otra vez está en medio. Mire de qué tema, lo hablamos el otro día. ¿En qué rango? Amadores de sí mismos, o sea, egoístas. ¿Sí? Ser desobediente es como ser egoísta. Avaro, ya sabemos lo que significa. Vanagloriosos, o sea, personas que les gusta que los adulen, que los alaben, ¿no? Soberbios, personas que se piensan que son más que los demás. Blasfemos, esto yo hablé varias veces, el domingo pasado hice referencia. Una de las cosas, miren, que tenemos que tener cuidado es con los distintos tipos de blasfemia. ¿Sí? Yo di el ejemplo el otro día. Se ha puesto está muy en boga dentro de lo, yo digo, mal llamada guerra espiritual o lucha espiritual, ¿sí? A ya estar diciendo improperios en contra de potestades. Yo dije, el mejor ejemplo lo tenemos en Judas, en el libro de Judas, no en Judas Iscariote, en el libro de Judas, donde dice que el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y en el momento en que estaban disputando el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo? El Señor te reprende. No blasfemó el arcángel Miguel, no dijo ninguna cosa subida de tono, ninguna cosa rara. Nosotros a veces es como que o hay una corriente, ¿no? Una corriente que el diablo y los demonios, que son nuestros enemigos, porque son nuestros enemigos, ¿sí? La palabra de Dios lo dice bien claro, que son nuestros enemigos. Una cosa es que sean nuestros enemigos y otra cosa es que nosotros blasfememos, insultemos y digamos cosas soeces. La misma palabra lo advierte. Cuidado, porque en los postreros días va a haber gente que, desconociendo de lo que habla, van a estar diciendo cualquier cosa de las autoridades, de las potestades, de los principados. Hay que tener cuidado.
tener mucho cuidado. Ingratos, dice después, impíos, ¿sí? Ingratos, gente que no es agradecida, impíos, malos. Vamos a avanzar. Vamos a Hebreos 11, 31. Hebreos 11, 31. Yo quiero que usted pueda entender que la desobediencia no es algo así nomás. Y bueno, no hago algo, pero hago esto otro. En esto no obedezco, pero sí obedezco en aquello. No, la desobediencia a Dios es algo muy tremendo. ¿Quién puede leerlo? Hebreos 11, 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Muy bien. Esto lo explicamos y dijimos, cuando el pueblo de Israel quiso entrar a Jericó, Rahab, una ramera que vivía sobre el muro, tenía su casa allí en el muro de Jericó, le permitió a los espías del pueblo de Dios ingresar a la ciudad y que ellos estuvieran protegidos de los hombres dentro de Jericó. Fíjense que ella, de una manera que tal vez tenemos que explicarla más profundamente, pero es muy interesante, ella no desobedeció a Dios. Seguramente Dios en algún momento debe haber hablado a su corazón y debe haber dicho, mira, yo voy a enviar personas que van a entrar a la ciudad porque van a ver, quieren ver a ver cómo es esto, cómo está la ciudad, los envío yo, allanarles el camino. Evidentemente, ella obedeció y los recibió. Y dice que los recibió en paz. Esto me habla a mí que yo no sé si Rahab la ramera tendría algún escrito de Moisés. Probablemente no. Muy probablemente no. Pero ¿cómo es que supo que estos espías venían de parte de Dios? ¿Cómo lo supo? Por la fe, evidentemente, oyó a Dios en su corazón. Dios le habló y le dijo que estos espías los enviaba a él. Entonces ella los recibió y los recibió en paz. Esto me habla de que Dios puede traerte una palabra. Obviamente, Dios nos habla primero por la palabra profética más segura. Pero aquellos que estamos acostumbrados a la oración, a buscar a Dios, a tratar de entrar a su presencia, reconocemos cuando Él nos habla, nos da alguna instrucción, nos dice algo, tenemos que obedecer. Hermanos, yo creo que si hoy estamos aquí en este lugar es porque un grupo de sus hijos fuimos obedeciendo a las palabras que Dios nos fue hablando desde que habíamos arrancado allá en la Avenida Sabia. Si estamos aquí hoy es porque Dios nos fue hablando en las reuniones de oración, cuando orábamos, cuando lo buscábamos, y Él nos iba indicando hacia dónde teníamos que ir. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Yo no puedo aceptar que un hijo o una hija de Dios, su padre, no le hable. O sea, que le hable por la palabra, por supuesto, pero además que hable a su vida y a su corazón, dándole instrucciones precisas en el diario vivir, en el diario andar, en su trato con la familia, con los vecinos, en el lugar de trabajo, en la iglesia. Dios sigue hablándonos, como estoy seguro que le habló a Rahab, y le dijo, yo voy a enviar espías de mi pueblo, voy a enviar hombres que van a ir a reconocer la ciudad.
recíbelos, y los recibió en paz. Vamos a ir a 1 Pedro 2:8. 1 Pedro 2, versículo 8. Podemos leer el 7 también. Podemos poner el 7 allí en la pantalla. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es, ¿qué dice? Precioso. ¿Ven? Era lo que hablábamos recién. Él es precioso. ¿Cómo no vamos a obedecerle? ¿Cómo podríamos nosotros vivir en desobediencia si Él es precioso para nosotros? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que Desobedientes. ahí está, siendo desobedientes. Ahí yo tengo otro principio. ¿Qué es el Señor para nosotros? ¿Es precioso para nosotros? ¿Es una carga? Y bueno, si quiero tener vida eterna, me voy a tener que bancar todo esto. ¿Qué es el Señor para nosotros? ¿Se acuerdan que hablamos hace algunos domingos de la fe? Y dijimos, la palabra misma dice que algunos dicen que tienen fe. Yo puedo decir, yo tengo fe. Palito Ortega decía, yo tengo fe. ¿O no? Pero una cosa es decir que uno tiene fe y otra cosa es tenerla verdaderamente y demostrarla con la vida y con los hechos que yo tengo fe. Y esa fe me mueve a la obediencia. ¿Qué es el Señor para mí? Si es precioso, como dice acá, dice, para vosotros que creéis, Él es precioso. Si Él es precioso para nosotros, nosotros vamos a querer siempre obedecerle y no estar en desobediencia. Vamos a ir ahora a Isaías 48:8. Isaías 48:8. A ver, alguien que me ayude y lo lea en voz alta. Amén, qué palabra tan fuerte, ¿no? Si la meditamos en ella, es una palabra fuerte. Y hablamos el otro día y dijimos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Fíjense que aquí Dios llama, ¿sí?, a quienes les habla desobedientes, pero le dice desleales. Desleales. Cuando yo hago algo en desobediencia a Dios, me estoy portando como una persona desleal. Estoy mostrándole a Dios deslealtad. Deslealtad. Eso es lo que trae la desobediencia consigo. Deslealtad. Y no puedo yo decir que soy un hombre o una mujer de Dios si en realidad vivo de manera
desleal. ¿Cómo puedo ser desleal al Señor? Pues bien, con mi desobediencia, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y dijimos también, como termina este versículo, una palabra que no nos gusta escuchar, ¿sí? Los desobedientes son rebeldes por naturaleza. Los desobedientes son rebeldes por naturaleza. ¿Ven? Yo digo por naturaleza, y dice desde el vientre. En la misma concepción se concibe esa rebeldía. Pero pastor, a veces hago caso, a veces no, porque me cuesta, es muy difícil. Hay que obedecer en todo a Dios, hay que obedecer en todo a la palabra. No sé si habrá escuchado eso alguna vez. Yo lo he escuchado seguido. No, la palabra es muy difícil, la palabra tiene muchas cosas. Es tremendo. La desobediencia tiene su origen en la rebeldía. En la rebeldía. La palabra dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Sí? Porque el que agrega más de eso dice, ya es mucho. Nosotros somos, ¿sí? Y más aquí los argentinos somos muy del sí condicional. Sí, salvo que, o puede ser, o tal vez, o bueno, voy a ver. Sí, nuestro sí es condicional. Siempre está condicionado a algo. Y la palabra nos dice que nuestro sí tiene que ser sí, no puede estar condicionado. Si yo digo sí es sí. No vayas a ser como ese. Señor, te voy a dar 1 millón, si me das 2. Está condicionado. El Señor me da 2 millones, yo voy a dar 1 millón. ¡Qué bueno! Somos buenísimos. Nos hemos acostumbrado a la desobediencia como un estilo de vida, hermanos. Me duele decirlo, pero nos hemos acostumbrado a la desobediencia como un estilo de vida. Yo cuando no puedo cumplir con algo que digo, me enfermo, me agarra fiebre, me pongo mal. Le digo la verdad. Yo trato de hacer algo, de comprometerme o de decir, bueno, voy a hacer tal cosa o tal otra, o le digo al Señor, o como sea, o aún a las personas. Yo bueno, mi señora lo sabe, me empieza a doler la cabeza. Me cuesta no poder decir algo y no cumplirlo. Pero no es que siempre lo cumpla. Fallo. Entonces yo digo, ¿cómo nos hemos acostumbrado a un estilo de vida tan light? ¿Sí? Ya que hablamos siempre de lo light, ¿no? ¿Hoy qué va a comer? Una ensaladita. Pero, digo, nos acostumbramos a que todo es y más o menos, todo es más o menos. Todo es término medio. Como el churrasco, todo es término medio, todo está ahí, ¿no?
Daniel 9:11. No estoy llamando a nadie, Daniel, digo acá. Daniel 9:11. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer, ¿qué? Tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Miren lo que le pasó a Israel. Por la desobediencia entró en la maldición que Dios le había dicho, prácticamente con juramento. Dios se lo había jurado, dice ahí, que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué? Por no obedecer a su voz. Por no obedecer a su voz, por ser desobedientes al Señor. Pastor, parece que todo lo malo me viene a mí. Tengo un año terrible. Pues, ¿no será que hay algo que anda fallando? Yo les puedo asegurar que la desobediencia a Dios trae consecuencias en la vida. Voy al principio de lo que leímos. La desobediencia a los padres trae consecuencias. Yo creo que más de uno podemos dar fe acá. La desobediencia a los padres trae consecuencias. Pero la desobediencia a Dios también trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Gálatas 3:1. Vamos avanzando rápido, que hay más textos. Gálatas 3:1, pero está muy interesante, ¿eh? Es un tema fundamental para la vida del cristiano. Oh Gálatas insensatos. En otra versión dice estúpidos, dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Estos conocían el mensaje. Miren, vamos avanzando ya. Ya no estamos hablando de los que no conocían, estamos hablando de los que conocían al Señor. Pero hubo algo, en este caso, yo voy a explicar un poquito, hubo algo que los fascinó, algo que los subyugó, y dejaron de obedecer a la verdad de Dios. Si ustedes se acuerdan, después de la muerte de Jesús, el Evangelio, el Evangelio empieza a expandirse, ¿sí?, por el Asia Menor, por Grecia, va hasta Roma, por todas las regiones cercanas al sur de Europa y al sur de Asia, allí en Asia Menor también. Y como la iglesia crecía, pero los judíos también se expandían, y los judíos cristianos o creyentes, digámoslo así, ¿qué les pasaba? Ellos querían, porque claro, Jesús había sido judío, los apóstoles eran judíos, querían que todos sean judíos, o sea que todos, está bien, van a ser cristianos, pero van a ser judíos también. Así que se van a tener que circuncidar, van a tener que cumplir con todos los ritos. Y parece que a los Gálatas, ¿sí?, Galacia está allí en la zona, creo que hoy, me parece que hoy pertenece a Grecia, una parte que está entre Grecia y Turquía, por ahí está Galacia, ¿no? Ese territorio, en esa zona donde estaba la iglesia, parece que a ellos dijeron, los judíos tienen razón. Me parece que los judíos tienen razón.
y empezaron con los ritos del judaísmo. Y le daban más importancia a los ritos del judaísmo que a las enseñanzas de los apóstoles y de la palabra de Dios. Con lo cual entraron en ¿qué? En no obedecer, o sea, desobedecer a la palabra, a lo que se estaba enseñando, a la palabra de Dios. Esto me trae a la actualidad, hermanos. Hay muchas corrientes que nos sacan de la Biblia, que nos sacan del mensaje cristocéntrico que tiene la Biblia. El mensaje de Dios es cristocéntrico, no apóstoles céntrico, no prosperidad céntrico, no profetas céntrico. O sea, el centro del mensaje no son los apóstoles, no son los profetas, no es la prosperidad. El centro de nuestro mensaje es Jesucristo y este crucificado. Esto que le pasó a los Gálatas sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Muchos dejan la sana doctrina para desviarse por ramas y ya Cristo no es el centro del mensaje. Ya Jesús no es el centro de esos mensajes. ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo ser exitoso? Porque claro, Dios quiere que seamos exitosos, que seamos prósperos. Entonces, parece que el mensaje tiene que orientarse a cómo podemos ser exitosos. Hoy, que está en boga tanto el psicoanálisis y la psicología, el mensaje es: usted puede, yo puedo, podemos. En Cristo podemos todo. En Cristo. Desobedecer a la verdad es una de las áreas en las que podemos caer los cristianos. Desobedecer a la palabra de Dios y entrar por alguna otra variante que sea seductora. Claro, ¿a quién no le gusta ser exitoso y próspero? ¿A quién no le gusta ser un empresario exitoso o un ministro exitoso? ¿A quién no le gusta? Que digan: mirá el pastor fulanito, qué bien que le van las cosas, mirá los autos que tiene, las casas que tiene, cómo le va. Pero muchos de esos mensajes se están alejando cada vez más del mensaje central de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Yo no le digo, porque yo he hablado. Podemos hablar un día. Si quieren, el domingo que viene, yo les hablo acerca de la prosperidad, pero a la luz de la palabra. ¿Qué dice Jesús de la riqueza? ¿Qué dice Jesús del dinero? ¿Qué dice Jesús del trabajo? Ahí nomás, Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. ¿Alguien que lo lea? Corrían bien. No solo que andaban bien en el camino del Señor, corrían bien. O sea que tenían una determinada velocidad, iban creciendo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
debemos recordar siempre las palabras del mismo Señor Jesús, dictándole al apóstol Juan, ¿sí?, una carta, la carta a la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Los Gálatas habían dejado el primer amor. ¿Quién es el primer amor? ¿Quién es? Jesús. ¿Sí? Hay una canción muy preciosa que cantamos de Marcos Witt. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. El primer amor. Pero pastor, yo lo amo, el Señor, yo lo amo. Bueno, tenemos que vivir conforme a lo que sentimos. Porque el amor no es un sentimiento, nada más. El amor ocupa nuestro corazón y se transforma en un sentimiento hacia Dios y hacia Jesús, pero nos tiene que motivar a un estilo de vida en obediencia. En obediencia. Muy bien. Y yo les dije que este pantallazo que parecía tan tétrico, en realidad, nosotros lo podemos llevar a un rumbo correcto. Vamos a ir a Jeremías 35:13. Jeremías 35:13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Es una oportunidad, el Señor nos llama, nos está dando una oportunidad hoy a que, si venimos en desobediencia, podamos cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿En qué cosas estamos desobedeciendo al Señor? El Señor nos llama y nos dice: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Pues esa palabra de la antigüedad hoy suena para la iglesia. No se olviden que nosotros somos lo que eran los varones de Judá antes, lo que eran los moradores de Jerusalén. Nosotros hoy somos la Jerusalén del Señor. Hoy somos los moradores, los varones y mujeres, por supuesto, también de Judá. Esto es para todos. Tenemos hoy una oportunidad que Dios nos dice: no aprenderéis. Me detengo y hago un paréntesis, hermanos. A obedecer se aprende. Yo me acuerdo de haber recibido varios chetos cuando era chico. Se ríe. Parece que la historia vuelve a repetirse. Permiso, se me está secando la garganta. Con perdón de lo que están mirando en internet, por internet. A obedecer se aprende. ¿Sabía usted? Se aprende. Es un aprendizaje. Por eso dice que los desobedientes son los que nacen en rebeldía. Porque el rebelde, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Quién me va a decir a mí? Yo no tengo nada que aprender. Yo nací con el conocimiento innato. Yo ya nací formadito. Me la sé toda. Hay que aprender a obedecer.
¿O usted se piensa que alguno de los golpecitos espirituales que usted ha sufrido no los ha permitido el Señor para que aprendamos la obediencia? Él es nuestro Maestro. Pero ¿sabe qué? Si yo soy un buen alumno, yo voy a atender la enseñanza del Señor y voy a procurar ser obediente. ¿Cómo puedo aprender? Punto número 1. Conociendo su voluntad. Si yo no conozco, fíjense lo que dice ahí: no aprenderéis a obedecer mis palabras. Bueno, primero hay que conocerlas. Si no las conozco, las palabras del Señor, mucho menos las puedo obedecer. Así que primero las tengo que obedecer, las tengo que conocer. ¿Cuánto vamos diariamente a la palabra? ¿Cuánto vamos a su palabra para conocer su voluntad? Punto número 1. Punto número 2. Cuando la leo, le digo al Señor en oración o en mi meditación: Señor, aclárame esto que me dices y ayúdame a ser obediente. Si tu enemigo te pega en una mejilla, ¿qué hago? Le pego yo en la otra. ¿Qué significa, Señor, eso para mi vida hoy? ¿Qué significa eso para mi vida hoy? ¿O somos polvorita? Leche hervida, como decíamos antes. Tenemos que tener una conciencia limpia en cuanto a que estamos intentando o tratando por lo menos de cambiar aquellas cosas en las que hasta ahora no hemos podido obedecer al Señor. Yo sé que no es fácil que alguien venga, se burle de vos, te agreda o te insulte o te maldiga o te haga algo que te desagrada y vos tengas que no pagarle por la misma moneda, sino bendecirlo y amarlo. ¿Cuántas frustraciones nos llevamos por pensar que todos los que creen en Jesús son personitas buenas, con la diadema, con alitas? Y todos tenemos nuestras cosas, hermano. Todos tenemos nuestras cosas. Yo puedo algún día sin querer ofenderme. Y vos algún día podés hacer algo hacia mí que me haga daño. Tenemos que amarnos, tolerarnos los unos a los otros. Y estoy hablando de un simple, sencillo y minúsculo tema. Yo digo minúsculo, es un tema muy importante en realidad, el amor al prójimo, pero me refiero que a algo que el Señor nos enseñó dentro de toda su enseñanza. Ahí en Jeremías 42:6. Jeremías 42:6.
Ahí cuando aparezca en la pantalla, a ver si alguien lo puede leer. Así yo me tomo un sorbito más. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual llama. Obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos haga bien. Amén. A ver, ¿quién dice amén a esta palabra? Fuerte, a ver. ¿No se va a repetir? ¿Podemos otro? No se arrepienta. Ahora yo se lo voy a explicar. No se arrepienta de decir amén a este pasaje. Dice, sea bueno, sea malo. ¿Sabe qué significa eso? Ya sé, claro, ya sea que lo que Dios me mande me parezca algo bueno o me traiga consecuencias de bendición, o las consecuencias no sean tan lindas y agradables para mí. Gracias. Hay un libro, hace tiempo leí, que hablaba de mártires cristianos. ¿Se acuerdan? Un par de familias que fueron a Ecuador a predicarle a los indios Aucas. ¿Se acuerdan de esa historia? Los mataron a todos. No quedó ninguno. ¿Sí? A estos hermanos los mataron. Pero ellos habían sentido que tenían que ir a llevar la palabra. No voy a contar toda la historia, pero simplemente quiero que entendamos esto. No puedo yo obedecer solo a lo bueno. Como cuando éramos niños. Sí, mi papá fumaba bastante, ¿no? Y me mandaba a comprar los cigarrillos cuando era chico. No conocía al Señor, por supuesto, él, ni yo, ninguno. Y a mí me gustaba porque cuando yo iba a comprar, me quedaban algún vuelto para caramelos, me decía, bueno, comprate un caramelo, figuritas, lo que sea, ¿no? Que no aprenda, ¿eh? No, pero digo, a ver, una cosa es que uno tenga que hacer algo y que uno le vea el rédito, y otra cosa es que uno tenga que hacer algo y que lo único que vea es un déficit o un problema. O sea, ¿por qué todas las cosas que yo tengo que hacer como consecuencia? Esa es la nueva teología, ¿sí? Pero hermano, todo lo que usted hace tiene que ser de bendición. Si no es de bendición, usted debe tener un pecado, en algo raro debe andar. Si Dios te envía a ir a un país a hablar, predicar, o simplemente ir porque te mandó, y o te vas a enfermar o te vas a morir, ¿no lo vamos a hacer simplemente por la consecuencia? Acá lo que está diciendo es que la obediencia no depende del resultado de lo que se nos manda hacer. La obediencia no depende del resultado de lo que se nos manda hacer. ¿Por qué? Fíjense la conclusión. Porque a la corta o a la larga, obedeciendo al Señor, nos va a ir ¿cómo? ¿Qué dice abajo? Nos va a ir bien. Estos hermanos que murieron allí, estos predicadores, estos misioneros que murieron allí, que los mataron los indios Aucas, créame que su fin fue el mejor, porque hoy están en la presencia del Señor. Están gozándose con el Señor. Y uno dice, pero yo quiero que me vaya bien acá. En el cielo más vale que me vaya bien, ya lo sé. Quiero que me vaya bien acá. Qué tema, ¿no? Que nos vaya bien acá. ¿Qué significará eso? A veces
veces tenemos la visión distorsionada y pensamos que las cosas, que nos vaya bien, lo miramos con nuestros ojos, con nuestro entendimiento, y no somos capaces de mirar cómo Dios ve y qué significa que nos vayan bien las cosas en esta vida. A veces parece, el apóstol Pablo llegó a decir, estamos derribados pero no abatidos. Estamos tristes, pero no estamos angustiados, o no estamos, ya no hemos finalizado, ya no se nos ha terminado la vida. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo padeció y sufrió por causa del Evangelio, ¿sí? Y tuvo que ir a lugares, tal vez donde él sabía, ¿sí? ¿Se acuerdan del profeta que se puso el cinturón de Pablo? Y dijo, el dueño de este cinturón, donde vaya, va a recibir azotes, golpes, va a ser lastimado. Y los hermanos le decían, Pablo, no vayas, Pablo, no vayas. Y dicen que Pablo hasta se puso a llorar, lo hicieron llorar. Pero Pablo dijo, aunque me tengan que golpear y aunque tenga que dar mi vida, si Dios me manda ir a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Dos versículos más y termino. Primera Pedro 1:2. Primera Pedro 1:2. A ver quién lo lee. Amén. Muy bien. Ya tenemos locutor. Gloria a Dios. Miren, yo lo que quiero es que ustedes entiendan este pasaje. Este pasaje tiene dos maneras de entenderse. La primera es como condición y la segunda es como decisión. La condición es la que tenemos. Dice que fuimos elegidos según la presciencia. Yo el domingo pasado lo expliqué. ¿Qué significa la presciencia? El conocimiento anticipado de Dios. Porque Dios no habita en el tiempo, Dios no tiene reloj o la hora como tenemos nosotros, que dependemos, ¿no? Que yo ya estoy mirando la hora a ver si termino el mensaje. A Dios eso no lo influencia, porque Dios es eterno y nos conoce desde la eternidad, y al conocernos desde la eternidad, ¿sí? Dice, elegidos según el conocimiento anticipado, vamos a traducirlo, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer, hermanos. Los hombres y mujeres de este mundo que son desobedientes a Dios, que lo leímos allí en Romanos, que Dios los dejó a que hagan lo que quieran, ellos no fueron elegidos para obedecer, pero nosotros fuimos elegidos para obedecer. ¿Qué quiere decir? Espere, ya se puso contento y dice, bueno, si me eligió es porque voy a obedecer. Tenemos la cualidad, la característica potencial de obedecer a Dios. Potencialmente estamos preparados para obedecer a Dios. Y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Fíjese, miren, y esto quiero que lo tengan bien en cuenta,
Miren a qué nivel Dios pone la obediencia de sus hijos. Nuestra obediencia está al nivel de aquello que nos trajo la salvación, que es la sangre de Cristo. Claro, porque si yo no obedezco, la sangre de Cristo está bien, es salvadora, es vivificante, pero si yo no obedezco a Dios, si yo no soy obediente al Señor, lo dice allí, Hebreos, es como que estuviéramos pisoteando la sangre del Señor. Es como si no le diéramos valor. Y cuando le dije entiéndalo bien, porque no es que somos salvos por la sangre y por la obediencia, no somos salvos por la sangre derramada. Pero ¿cuál debe ser la consecuencia? La obediencia. Entiéndame bien, no diga después, no, el pastor Marcelo dijo que para ser salvo, aparte de la sangre, tengo que ser obediente. Yo no digo eso y no lo dice ahí tampoco. La salvación es exclusivo mérito de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Pero Dios espera que al ser rociado por esa sangre y ser salvado por la sangre de Jesucristo, yo esté dispuesto a obedecer. Yo sea un hijo, una hija obediente. Terminamos con Josué 24:24. Este texto que le dije el domingo pasado, tienen que memorizarlo. Josué es fácil, ¿no? Josué 24:24, ¿ya? Es un número, el día tiene 24 horas, así que acuérdense de eso y se va a acordar. Josué 24:24. Vamos a leerlo todos juntos. A ver. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Otra vez. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bien. Esa debe ser nuestra oración cada mañana. Cada mañana al levantarnos debemos decir: Señor, te vamos a servir, pero por supuesto vamos a obedecer a tu voz. Vamos a obedecer a tu voz. ¿Estamos dispuestos hoy, así como el pueblo le dijo a Josué, decirle a nosotros al Señor hoy: Señor, vamos a servirte y vamos a obedecer a tu voz? Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo no soy psicólogo, ni te voy a pedir que te pongas a pensar en las cosas malas que hiciste, ni en las que estás haciendo. El Espíritu Santo te va a hablar. Lo que sí te voy a pedir es que tomes hoy la decisión, como pueblo de Dios, de obedecer la voz del Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, aquí estamos como pueblo tuyo, como una sola persona, unidos en el mismo Espíritu, en tu Espíritu Santo. Señor, diciéndote con nuestra boca, pero también con nuestros corazones, que solo a ti vamos a servirte y vamos a obedecer a tu voz. Vamos a ser obedientes a tu voz. Todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra,
todo lo que el Espíritu Santo nos habla, nos ministra, nos recuerda, la palabra, los mensajes, las predicaciones, todo lo que tú nos hablas, Señor, es para nosotros motivo de obediencia. Te vamos a obedecer. Ese es el deseo de nuestras vidas. Es el deseo de nuestros corazones. Es el deseo más profundo de nuestro interior. Allí tal vez donde nuestra alma y donde nuestra mente se libran las batallas más fuertes, que es poder rendirnos a ti, rendir nuestra voluntad a ti para ser obedientes a tu voz, para obedecer a tu palabra. Esta es nuestra declaración como hijos e hijas tuyos, Señor, en esta mañana. Declaramos que vamos a servirte y vamos a obedecer a tu voz. De más, Señor, está decir que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro, la guía del Espíritu Santo, la guía de tu palabra. Y Señor, tú has dejado la iglesia a través de los ministerios, para que a través de ellos también tengamos el soporte y la ayuda, porque esto no lo has hecho en vano, no lo has hecho como un juego. La iglesia tiene un propósito y lo entendemos, que el propósito es dado a través de los ministerios, de la unción de Cristo en tus ministros que nos ayudan, nos socorren también para que podamos ser leales, fieles y obedientes para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, pero hoy el deseo es más amplio y mayor, que te ayude a ser obediente. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la semana.